Gloria a Dios. Vamos a darle hasta donde la garganta aguante o hasta donde Dios nos diga que debemos. Amén. Aleluya. El mensaje a la Odisea. Amén. La Odisea, gloria a Dios, ya es la séptima iglesia, amén, del Apocalipsis. Ya llevamos esta serie de mensajes, esta primera serie, amén, de prédicas, aleluya. En este caso fue la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, en donde fuimos hablando, amén, cada servicio, cada culto, amén, de cada una de las iglesias, de cada uno de los mensajes que el Señor Jesús tenía para cada iglesia, amén. Vimos cómo el maestro, amén, exhortaba a cada una de las iglesias, pero no solamente las exhortaba, sino también hablaba una virtud, algo bueno de dicha iglesia. Aleluya. No de todas, ¿verdad? Hubo unas cuantas en donde el Señor se enfocó solamente en exhortar a dicha iglesia, dado que las prácticas que en ese lugar se hacían, dado a las prácticas que en ese lugar eran permisivas, amén, eran de completo desagrado al Dios de la gloria. Aleluya. Amén. Pero en esta tarde vamos a estar compartiendo el mensaje que el maestro le trajo a la séptima iglesia, a la Odisea. Aleluya. La Odisea, de acuerdo a su etimología, de acuerdo a su significado, muchos la conocen como la iglesia de la tibieza, como la iglesia que realmente era pobre, amén. Esta iglesia, de la misma manera que alguna de las iglesias anteriores, se localizaba en un lugar, amén, pagano, en un lugar idólatra, aleluya, en el Asia Menor, en Turquía, en un lugar donde había batalla, en un lugar donde había guerra, aleluya. Y en ese mismo lugar, amén, había un mensaje que el maestro preparó para entregarle al ángel de esa iglesia, amén. Al ángel que podemos entender como ángel, no a ese ser con alas, ¿verdad? Sino hay muchas interpretaciones de que el ángel que iba a recibir ese mensaje, amén, de cada iglesia, era al pastor, amén. Entonces había un mensaje preparado, amén, directamente del maestro, directamente de Jesús para el pastor de la Odisea, amén. Y son los versículos que leímos, amén. Ahí en el versículo número 15 y número 16 es parte de lo que el Maestro Jesús, de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a confrontar a la iglesia de la Odisea, amén. El maestro le volvió a decir, y eso es algo que me llamó mucho la atención, y yo sé que ya van 7 mensajes que vuelvo a repetir lo mismo, y lo voy a volver a decir, porque a lo mejor si lo pregunto me van a contestar mal, amén. Pero el Señor Jesús a todas las iglesias siempre les reconoció el que él sabía las obras de la iglesia. Tal vez el mensaje, el cuerpo del mensaje que Jesús tenía para cada iglesia, 7 mensajes diferentes eran, pero había un mensaje que era común entre las 7 iglesias, un mensaje de parte de Jesús para todas las iglesias. Y dicho mensaje era el yo conozco tus obras. Aleluya. Ese mensaje, como ya lo hemos venido repitiendo, se puede tornar en un mensaje de bendición, en un mensaje de esperanza, en un mensaje de descanso. Aleluya. Cuando podemos leer que alguna iglesia está trabajada, cuando podemos leer que una iglesia está esforzada, cuando una iglesia ha sido perseguida, pero ha perseverado, amén.
Esas palabras traen consuelo, Amén. esas palabras son de refrigerio, pero esas palabras se pueden tornar en exhortación, esas palabras pueden generar miedo, aleluya, como a esas iglesias de las cuales el Señor las reprendió y les dijo: tú has hecho lo malo delante de mis ojos, tú has permitido, aleluya, que aquellos que se dicen judíos hagan lo que sea, tú has permitido la doctrina de los demonios, tú has permitido, amén, que falsas profetisas, amén, estén enseñando a los fieles, aleluya, a los justos y a los santos, corrompiendo su comunión, aleluya. Es ahí cuando en la frase yo conozco tus obras se torna para miedo, aleluya, para atemorizarse. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra que ya hemos venido escuchando por varias semanas, amén, es una palabra en la cual debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar a nivel personal. ¿Cómo están nuestras obras delante del Señor? ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Que si de modo que si tuviéramos una experiencia con el Señor Jesucristo y Él viniera y nos dijera: Camilo, yo conozco tus obras. Si Él nos dijera esa palabra a cada uno de los que estamos en este lugar, amén, ¿qué provocaría en nosotros? Santo, aleluya. ¿Miedo o esperanza? Aleluya. Ese es un motivo de reflexión, aleluya. Tampoco podemos catalogar que el maestro es un ogro, que es un capataz, amén. Aleluya. Yo sé que cada uno de nosotros nos faltan muchas cosas por hacer, amén, pero si Él viniera y nos dijera: yo conozco tus obras, Aleluya. amén, Amén. ¿cómo? ¿Qué sentiríamos? Hablábamos en una clase que en el concepto en el que tenemos a Dios está basado en el conocimiento que tenemos de Él y en las experiencias que tenemos con Él. Aleluya. Conocimiento y experiencias con Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de Dios, aleluya. Algunos tienen un concepto errado, aleluya, porque solamente se basan en las experiencias con Dios, amén. Y unos tienen un concepto errado porque dejan a un lado las experiencias y se enfocan en un concepto bíblico. Ahora, que tener un concepto bíblico de Dios es erróneo. No, el problema es que muchos tienen un concepto bíblico erróneo de Dios porque solamente el concepto que tienen de Dios es basado en un versículo, es basado en un capítulo, es basado en algún libro de la Biblia y no es basado en toda la persona de Dios reflejada desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. No podemos decir que tenemos un concepto correcto de Dios, amén, y si solamente conocemos San Juan 3:16, si decimos que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, aleluya, pero tampoco podemos decir que tenemos un concepto correcto de Dios si solamente conocemos el versículo en donde hace referencia que Dios es fuego consumidor, aleluya. No podemos encajonar la persona de Dios en un cajón de 4 paredes, aleluya. Por eso es que el Señor dejó su persona descrita en todo este libro. Amén. Aleluya.
Y en algunos momentos, en algunos pasajes, podemos ver a un Dios de misericordia. Y en algunos otros pasajes podemos ver a un Dios un poco más severo, a un Dios más estricto, aleluya. Pero cada una de sus razones, cada una de sus respuestas, amén, está basado en un contexto, está basado en una situación única en la cual el Señor respondió de tal manera. Pero cuando leemos los pasajes de la Biblia, cuando nos enfocamos a ver la persona que es Dios, amén, a lo largo de todos los versículos, podemos tener un concepto un poco más amplio de quién es Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, aleluya. Y esa es la perfecta combinación, aleluya, que solamente Dios puede manejar, aleluya. Porque si Dios nos exhorta, pero no nos exhorta porque nos quiere ver tristes, no nos disciplina porque Él es malo, no nos disciplina porque Él no tiene otras cosas más importantes que hacer. Él lo hace, aleluya, porque Él es amor. Amén. Aleluya. Y ahí es donde se complementa toda la persona de Dios, aleluya. Amén. Así que es muy importante el concepto que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Amén. Aleluya. Es por eso que también es importante las experiencias, los procesos, las batallas, los desiertos, amén, porque es ahí en donde vamos a conocer más acerca de quién es Dios. Aleluya. Dios ya nos conoce. Lo dijo a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo he estado aquí diciendo y repitiendo que el maestro ha venido diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Aleluya. Quedó claro que el Señor conoce nuestras obras. Amén. El Señor conoce nuestra persona. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Aleluya. Pero ¿qué de aquí para allá? Nosotros conocemos a nuestro Maestro. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Nosotros estamos conformes con el nivel de conocimiento que tenemos de Él. Y no me refiero al nivel de Biblia, no me refiero al nivel de yo me sé 100 versículos, yo me sé 200, yo me sé 5, yo me sé tantos. No me refiero a eso, sino qué tan profundo es nuestro conocimiento de Dios. De Dios como nuestro Padre, de Dios la persona, aleluya. Que tanto hemos profundizado, aleluya, en verlo a Él como ese Padre amoroso, como ese Padre bueno, aleluya. Amén. Que tanto lo conocemos, amén. O solamente lo tenemos enfrascado. Aleluya. O solamente tenemos enfrascado a Dios como el genio de los deseos, aquel que solamente acudimos cuando necesitamos ayuda. O solamente tenemos enfrascado a Dios, amén, como ese ser maligno que está ya rigiendo este mundo desde lo más alto. O solamente tenemos enfrascado a Dios como esa persona tan blanda, tan buena, tan benevolente, que podemos hacer lo que queramos. Al cabo, el Dios que servimos es bueno. ¿En qué concepto tenemos a Dios? Aleluya. Porque va a influir mucho el concepto en el cual tengamos a Dios, amén.
en cómo nos vamos a comportar, en cómo va a ser nuestra devoción a Él, en cómo va a ser nuestra comunión con Él, en cómo va a ser la consagración hacia Él. Aleluya. Porque parecía que muchas de estas iglesias hasta cierto punto perdieron el concepto correcto de quién era Dios. Amén. Aleluya. Porque se enfocaron en hacer cosas desagradables. Aleluya. La permisividad de la doctrina. Muchas de estas iglesias permitieron que doctrinas erróneas se enseñaran desde los púlpitos. Muchas de estas iglesias permitieron que personas paganas, que personas impías, que personas sin el temor de Jehová estuvieran enseñando y estuvieran adoctrinando al pueblo de Dios, cuando la palabra nos enseña que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios celoso de lo que le pertenece. El Dios que me levantó y que me llamó, el Dios que te llamó y que te levantó y que te redimió, y por el cual tú en esta tarde, en esta noche estás aquí glorificándole. Déjame te digo que ese es un Dios celoso, ese es un Dios que te cela día y noche, ese es un Dios que quiere todo de ti. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y a la misma vez es un Dios que quiere todo de ti, quiere todo de mí. Pero ese mismo Dios es el Dios que no escatima nada en entregarte a ti o en entregarme a mí. Dice la palabra que si no escatimó a su propio Hijo, aleluya, si no le importó dar a su propio Hijo por ti, por mí, ¿qué otra cosa no nos podrá dar? Amén. Esa es la combinación perfecta de Dios. Aleluya. Y la Odisea, bendita Odisea, La Odisea. bendita la Odisea, aleluya. Cayó en este concepto del cual estamos hablando. Aleluya. Pareciera que se le olvidó al Dios que estaba predicando, al Dios que estaba sirviendo. Y el maestro le envió un mensaje y le dijo: yo conozco tus obras. Pero en esta ocasión no fue acerca de que fuera una iglesia perseguida. En esta ocasión no fue que fuera una iglesia esforzada. El maestro le envía el mensaje a la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En el versículo 16 le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Palabra fuerte que recibió la Odisea, hasta la música se estremeció. La Odisea no era ni fría y no era ni caliente. La Odisea era una iglesia que no negaba completamente a Dios, que no negaba completamente la divinidad y la persona de Jesús de Nazaret. La iglesia, amén,
No era una iglesia que se parara a decir, nosotros no creemos en Jesús de Nazaret, nosotros no creemos en el único y verdadero Dios. No. Era una iglesia, amén, que predicaba de Jesús de Nazaret. Era una iglesia que se decía ser cristiana, pero que tampoco estaba caliente, que tampoco estaba en el fuego del Espíritu Santo, que tampoco estaba comprometida por completo con Dios, que tampoco, amén, vivía en la santidad que Dios esperaba. Aleluya, no estaba ni en el extremo de estar completamente dentro de la voluntad de Dios, pero tampoco estaba en el extremo de estar, amén, fuera y alejada completamente de Dios. Aleluya. El problema de la Odisea era que estaba en medio. Aleluya. Estaba tibia, ni fría ni caliente. Regularmente usamos estos términos, amén. Usamos el término caliente, aleluya. Aquel creyente que está bien metido con Dios, que está comprometido, que está buscando del Señor, que sabe que tiene una comunión, una consagración sana y saludable para con Dios, aleluya, que lee la palabra, que ayuna regularmente, que ora regularmente, amén, que siente su presencia, que se congrega, amén, regularmente, aleluya, y que también da un poco más de eso. Regularmente nosotros le atribuimos ese término de que está caliente. Hay otra explicación entre si es frío o es caliente, amén, pero para no aburrirlos, ¿verdad? No vamos a entrar en ese detalle que es un poquito más histórico. Amén. Y a alguien que está frío, regularmente le llamamos frío a una persona que ya no busca del Señor. A una persona, amén, que lo pudiéramos considerar que está apartado, que pudiera estar, no sé, dentro, pero que él reconoce, no, yo ya no busco del Señor. Se enfrió su amor, se enfrió su comunión, se enfrió el fuego, aleluya, que él sentía por buscar del Señor. Aleluya. El detalle, hermanos, que una persona fría sabe que está fría. Una persona, amén, en esa condición reconoce sus debilidades, amén, reconoce qué es lo que no está haciendo para con el Señor. Una persona fría sabe que no está orando, sabe que no está ayunando, sabe que no está llevando una vida, amén, conforme a lo que Dios está pidiendo, aleluya, pero esa persona lo sabe. Y cuando el Espíritu Santo lo toque y lo redarguye, esa persona puede comenzar a hacer cambios en su vida, amén, para pasar de ser frío a ser caliente. Amén. De la misma manera, una persona caliente, aleluya, sabe su nivel de búsqueda con el Señor, tal vez con defectos, tal vez con fallas, pero sabe que se está esforzando para agradar al Señor. Amén. El problema con estar en medio, con la tibiez, es que, como dice la palabra, no es ni frío ni es caliente. En otras palabras, no busca adecuadamente del Señor, pero él cree que lo está haciendo correctamente. Amén. Su vida no es del total agrado del Señor. Su forma de caminar no es del total agrado del Señor. Su consagración no es la que el Señor está demandando. Pero él
está 100% seguro que lo está haciendo correctamente. Esa persona no se va a dejar exhortar. Esa persona no se va a dejar ayudar. A esa persona no se le puede aconsejar porque esa persona se va a sentir todavía superior a las demás, porque en su mente él piensa que está haciendo lo correcto. En su mente él es el ungido. En su mente él está cubierto por el fuego del Espíritu Santo. En su mente, aleluya, él es un querubín, él es un arcángel. Aleluya, aleluya. Esa persona es una persona tibia, que no es ni de acá y no es ni de acá. Pero regularmente estas personas, aleluya, ellas no van a reconocer de que no, yo no estoy haciendo bien las cosas, pero yo sé que estoy mal. No, estas personas regularmente van a decir, no, yo sé que no estoy haciendo bien las cosas, y se van a autoconvencer de que están bien. Y van a comenzar a llevar una vida de apariencias. Aleluya, queriendo engañar al hombre de que ellos son unas personas espirituales, queriendo engañar al hombre de que ellos son unas personas que sean, queriendo engañar al hombre de que ellas son unas personas que se han consagrado para nuestro Señor, aleluya, y tal vez puedan engañar al hombre, pero a quien no van a engañar es a nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra dice, yo conozco tus obras. Amén. Y este era el problema de la Odisea. Era una iglesia tibia. Era una iglesia, amén, que medio iba caminando, medio iba haciendo bien las cosas y que pensaba que estaba bien. Una iglesia, amén, que tal vez se enorgullecía. Una iglesia altiva que decía, no, yo estoy bien, yo estoy mejor que las demás iglesias, porque ese es el problema, que muchas veces cuando nosotros caemos en una tibieza espiritual, comenzamos a compararnos con los demás, comenzamos a compararnos, con aquellos, amén, que nosotros sabemos que están batallando. Comenzamos a decir, no, yo estoy mejor que aquel hermano. Aleluya, aquel hermano lleva una semana en el Evangelio. Y comparamos sus fallas, sus errores, con los errores que nosotros seguimos cometiendo después de tantos años en el Evangelio. Ese es el problema con la tibieza espiritual. No ejecutamos todo el potencial que Dios nos ha dado. No accionamos en hacer la encomienda que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Pero pensamos que estamos bien. Aleluya. Le dice el maestro ahí en el versículo número 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego el maestro le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. La Odisea se consideraba rica, tenía poder adquisitivo, tenía buena economía y había alcanzado una buena posición económicamente. Aleluya. Y la peor frase que un cristiano pueda decir, la dijo la Odisea: y de ninguna cosa tengo necesidad. Aleluya. Cuando un cristiano cae en esta condición de sentir que todas las áreas de su vida están cubiertas
Amén. Tal vez porque hay un sueldo, porque hay trabajo, porque hay salud, amén. Porque está la facilidad de hacerse de cosas, amén. Porque la comida no ha faltado, aleluya. Y eso provoca en el cristiano, amén, una falta de búsqueda, por no haber falta de necesidad, aleluya. Eso es lo peor que un cristiano puede llegar a pensar. Gloria a Dios, porque al cristiano no le falte nada, ¿verdad? No es que estemos diciendo, es que al cristiano le tiene que faltar las cosas. No. La voluntad de Dios es que tengamos lo necesario. Aún la voluntad de Dios es que estemos lo suficientemente bendecidos para que nosotros seamos canal de bendición para alguien más. Aleluya. El problema es cuando por causa de la comodidad dejamos de buscar al Señor. El problema es que por cuando la comodidad llega a nuestras vidas, amén, nuestra devoción para con Dios cambia. El problema es que cuando no tenemos tantos problemas, cuando no tenemos tanta persecución, aleluya, dejamos de orar, dejamos de clamar al Señor, dejamos de adorar al Señor con esa pasión y con esa entrega, amén, que cuando estamos en necesidad. El problema no es tener. El problema es cuál es nuestro comportamiento para con Dios cuando estamos bendecidos en esas áreas. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra devoción para con Dios cuando estamos bendecidos? Cuando tenemos una fuente de ingresos, aleluya. Que esa fuente de ingresos, aleluya, la puso el Señor. No es el trabajo, no es Tridonex, amén, quien nos está pagando. Es el Señor. ¿Qué va a pasar cuando tenemos todas las comodidades en nuestro hogar? Que tenemos todos los cuartos con mini split, aleluya, y no pasamos por calor, no pasamos por frío, no pasamos por goteras, no pasamos, hay problemas con los zancudos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud para con Dios? ¿Vamos a estar agradecidos o nos vamos a olvidar de quien nos proveyó todo eso? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando nuestro refri no pueda estar cerrado por causa de que está retacado de comida, de alimento? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a estar agradecidos? El alimento que vamos a comer, ¿lo vamos a comer con gusto, con alegría? ¿O vamos a estar ya a tomarlo como costumbre, como con hábito? Aleluya. Porque yo sé que vamos a hacer cuando pasemos calor. Yo sé que vamos a hacer cuando pasemos escasez. Yo sé que vamos a hacer cuando no tengamos dinero, cuando no tengamos que comer. Yo lo sé porque yo lo he hecho. Vamos a estar de rodillas llorando, clamando y pidiéndole al Señor que quite la prueba. Vamos a estar pidiéndole al Señor que derrame bendición. Vamos a estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero ¿y qué de cuando tengamos esas cosas ya en nuestras manos? Aleluya. ¿Cuál va a ser nuestra actitud para con Dios? Aleluya. Nos vamos a sentir enriquecidos como la Odisea, que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tal vez esa área estaba cubierta.
Aleluya. Pero delante de los ojos del maestro, el Señor le dijo: no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo. Aleluya. El maestro, cuando quiere hablar fuerte, habla fuerte. Y no es que lo estuviera atacando, no es que lo estuviera insultando, no es que lo estuviera ahí, ¿cómo se dice?, maltratando. Le estaba mostrando la realidad. Que tal vez la Odisea, por causa de la economía, por causa de su estabilidad, ellos se sentían bien, pero por causa de esa estabilidad habían descuidado su vida espiritual. Por causa de esa comodidad habían descuidado su consagración a Dios. Habían consagrado esa área espiritual, aleluya, que es la que nos alimenta y la que nos da fuerza para seguir adelante. Y el maestro le estaba diciendo: no sabes en la condición en la que te encuentras. Porque cuando estamos mal espiritualmente, cuando estamos, llevamos una vida, amén, paupérrima, hablando espiritualmente delante de Dios, por más bien que podamos vestir por fuera, por más cosas, más bienes que podamos mostrarle al mundo y a las personas, aleluya, al final nuestro Dios lo que va a estar viendo, amén, va a ser al hombre espiritual que hay en nosotros. Aleluya. A nuestro Dios ¿cómo se dice? No le impresiona la marca del saco, de la corbata, de la falda, amén, que podamos llegar a usar. Las mujeres falda y los hombres saco y corbata, ¿verdad? Haciendo la aclaración. No le impresiona eso a Dios. No le impresiona el reloj que podamos tener, no le impresiona el vehículo que podamos tener, no le impresiona el celular, la computadora que podamos tener, no le impresiona la casa que podamos tener. Aleluya. Muchas veces usamos la frase, amén, de que no, a mí me gusta tener esto porque es para el Señor. Gloria a Dios. Si realmente es para el Señor, gloria a Dios, el Señor lo sabe. Pero si solamente es un pretexto, amén, para querer envanecerse o querer gloriarse, aguas, porque el Señor lo sabe. Al Señor no le impresionan esas cosas. Como hablábamos, amén, si más no me equivoco, era la primera iglesia, Éfeso. Aleluya. La fidelidad. La fidelidad fue algo, amén, que movió al maestro. Aleluya. Para que le reconociera, fue algo que lo sacudió. No recuerdo realmente si era Éfeso, Esmirna, Pérgamo o Teatira, Filadelfia, la verdad no lo recuerdo. Pero la fidelidad, las condiciones en las cuales estaba, y que aún a pesar de eso, que la iglesia seguía caminando, que la iglesia seguía fiel a la doctrina, a la enseñanza. Eso fue algo que provocó que el maestro pusiera su mirada en ese lugar y que lo aplaudiera. Lo que le impresiona al maestro, lo que llama la atención del maestro, pueblo de Dios, es que a pesar de las condiciones en las que te encuentres, que en las condiciones, en la situación tal vez espiritual o en la situación emocional que te encuentres, si es escasez, si es enfermedad,
si es en un problema, lo que llama la atención del maestro es que si tú estás en una condición o en una zona hostil, aleluya, en una zona de ataque, lo que va a impresionar o a llamar la atención del maestro es que a pesar de eso, tú te mantengas fiel. Yo me mantenga fiel, yo me mantenga, amén, con la convicción y con mi fe puesta en Dios, buscando la verdad, buscando el rostro del Señor, buscando, amén, llevar una vida íntegra y agradable solamente para Dios. Eso es lo que va a llamar la atención del maestro. Al maestro no le va a llamar la atención lo exterior, que tan caro, amén, sea la ropa, que tan caro sea el reloj. Si por dentro hay un corazón, amén, contaminado, hay un corazón dañado, hay un corazón vanaglorioso que solamente quiere hacer las cosas para impresionar al hombre y no para agradar a Dios. Y ese es el problema que tenía la Odisea. Aleluya. Es el problema que por causa de las riquezas ella ya sentía empoderada. Ella ya se sentía con una autoridad. Ella ya se sentía, aleluya, tal vez superiores a las demás. Y el maestro le envía ese mensaje para bajarla. Para bajarla a tierra y decirle, oye, cálmate. Tú dices ser alguien, pero no eres. Tú dices que eres rica, tú dices que no tienes necesidad, pero oye, eres un desventurado miserable. Y cuando les menciono que no hay que tomarlo como insulto, miremoslo de esta manera y es por esto. Alguien que sea desventurado, alguien que sea miserable, alguien que sea pobre, alguien que sea ciego, alguien que esté desnudo, podría decir, de ninguna cosa tengo necesidad. No. Es por eso que el maestro le dice estas palabras, dándole a entender, diciéndole, la Odisea, tú dices que no tienes necesidad de nada, pero tú eres quien más necesidad tienes, porque no eres ni fría y no eres ni caliente, estás tibia. Tienes necesidad del fuego del Espíritu Santo. Tienes necesidad de que te avives. Tienes necesidad de que te levantes. Tienes necesidad de que seas restaurada. Tienes necesidad de que seas sanada. Pero de que tienes necesidad la Odisea. No digas esas palabras. No digas que no tienes necesidad. Pueblo de Dios, todos tenemos necesidad del Maestro. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Jesús de Nazaret. En la bendición, amén, también ahí tenemos necesidad de Dios. En la escasez, amén, ahí también tenemos necesidad de Dios. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra condición, tenemos necesidad de Dios. Aleluya. Porque cuando digamos que no tengamos necesidad de nada, cuando digamos que no cuando digamos que no tengamos necesidad de nada en nuestras vidas, el maestro lo que está escuchando es que nosotros estamos diciendo, no tenemos necesidad de Dios. Cuando nosotros expresamos esas palabras, el Señor es lo que entiende, que ya no tenemos necesidad de Él, que no lo ocupamos. Y es que es lo que pasa, hermanos, cuando todas nuestras áreas están cubiertas, ya no buscamos al Señor de la misma manera, porque sentimos que no lo ocupamos. Aleluya. Y es por eso que el Señor permite ciertos procesos. Es por eso que el Señor permite, amén, que tal vez la luz llegue un poquito más cara, para que la semana
quede un poquito más corta. Tal vez por eso el Señor permite que la camioneta gaste más gasolina para que la semana quede más corta. Tal vez es por eso que el Señor permite, amén, que 2 llantas de la camioneta se ponchen, amén, y que ya no puedan ser parchadas, para que compremos llantas seminuevas, no nuevas, para que la semana quede más corta. Aleluya. Para que ahora sí podamos decir: Señor, ayúdanos, porque no sabemos cómo que vamos a hacer. Aleluya. Muchas veces somos nosotros quienes llamamos los procesos de Dios. Muchas veces es nuestra actitud, es nuestra arrogancia, es nuestro orgullo quien llama, quien pide a Dios que nos procese. Muchas veces son nuestras actitudes las que le dicen a Dios: mándanos un proceso, mándanos una tribulación, mándanos ahí una situación en la cual podamos postrarnos de rodillas y alabarte y adorarte como antes, adorarte y alabarte y clamarte y decirte de todo lo que necesitamos. Muchas veces, amén, somos nosotros mismos los que llamamos a los problemas. Y Dios lo permite, amén, porque Dios quiere que nosotros llevemos una vida dependiente de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que le pidamos ayuda. Él es nuestro pronto auxilio. Dice Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Realmente es nuestro pronto auxilio? Nuestro pronto auxilio significa que es al primero al cual acudimos, o es lo de último. Aleluya. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estas palabras duras que el maestro expresaba a la iglesia de la Odisea, no las expresaba porque no quisiera la Odisea, no las expresaba porque tenía algo en contra de la iglesia de la Odisea, no las expresaba, amén, o no las expresa en la actualidad, amén, en contra de nosotros, para golpearnos o para lastimarnos. El Señor nos reprende y nos castiga porque nos ama. Si nos reprende y nos castiga, es porque andamos un poco torcidos. Y como el Señor nos ama, Él quiere que vayamos caminando rectamente. Aleluya. Es por eso que Él hace y permite las cosas. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que perseverare hasta el final, dice la palabra, ese será salvo. Al que venciere y al que perseverare. Aleluya. Iglesia y pueblo de Dios, la lucha está difícil, la batalla está difícil, pero tenemos que seguir adelante. Cada uno de nosotros tiene alguna de las virtudes de cualquiera de estas 7 iglesias. No solamente una, tiene varios. Aquí hay un pueblo que tiene mucha virtud, amén, y que se ve reflejado en las cosas buenas que el Señor le remarcaba de cada iglesia. Pero muchos de nosotros, amén, también tenemos de las cosas de las cuales el Señor estaba exhortando a las iglesias.
Pero el llamado a cada una de las iglesias siempre fue: arrepiéntete y a las cosas correctas, Amén, amén. a las cosas del principio. Y ese es el llamado a esta noche. Ese es el llamado del Señor para esta noche, para cada uno de nosotros. El Señor reconoce lo bueno que nosotros hacemos para con Él. El Señor reconoce las virtudes, amén, los talentos y los dones, y cómo los usamos y cómo los ponemos al servicio. El Señor conoce que tal vez andamos atribulados, que tal vez andamos con sueño, que tal vez andamos cansados, que tal vez andamos desanimados, pero que aún así nos esforzamos. El Señor lo conoce. Aleluya. Pero el Señor también conoce, amén, las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Porque esas áreas, amén, que necesitan ser transformadas, pueden ser causa y pueden ser motivo, aleluya, si no les prestamos atención, para que no heredemos una vida eterna. Aleluya. Si no les prestamos atención a esas áreas de nuestro corazón, el cual el Señor día tras día, mensaje tras mensaje, llama y habla a nuestras vidas, aleluya, un día esas áreas van a tomar fuerza y nos van a hacer la guerra. Veíamos una vez, y con esto termino, en el libro de los jueces, en el libro de Josué, perdón, que por causa de que ellos no limpiaron completamente el terreno y les permitieron a ciertas tribus paganas, amén, habitar con ellos. Vemos ahora en el libro de los jueces que esas tribus, que esas personas ahora se habían levantado en guerra contra ellos. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando no prestamos oído a la voz de Dios, cuando nos está demandando algo y decimos después, no, yo estoy bien, no, esa área de mi vida está bien, no, voy a ignorar. Es el predicador, amén. Cuando no le prestamos atención, un día ese pecado, esa mala actitud, sea lo que sea eso, nos va a hacer la guerra, nos va a hacer de piedra de tropiezo, nos va a hacer de maldición a nuestras vidas. Y como va a ser una área que ya hemos alimentado por mucho tiempo, vamos a batallar. No esperemos, amén, que eso que el Señor está demandando de nosotros, amén, llegue a tal punto. Póngase sobre sus pies, hermanos, en esta hora. Aleluya. Hermoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a estar inclinando nuestro rostro en señal de reverencia a Dios y vamos a estar orando.